Venga acá, mi hermano. Piensa lo que era. Dale para atrás, dale para atrás. Dale para atrás, que eso es para la gente. Repete paso de cebra. Somos motorista, Dios mío. Aló, ¿para Semana Santa? Vamos a darle. Piensa lo que era, mío, sin saldo. ¿Se le cayó esto, mío? Al paso, mío, al paso. No, va acá, voy, no te vayas, te conviene, Ya ustedes saben, ¿verdad? Que esta Semana Santa nos vamos a paso seguro. Ven acá, ven. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Ahí hay que apoyar a los salesianos para ayudar a formar jóvenes que están en alto riesgo. Gente atrapable por la delincuencia, el delito grave. Y entonces hay que formarlos como ciudadanos decentes, útiles al país. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, vamos a leer los precios de... bueno, también tengo unas informaciones del Banco Central. Tenemos que hablar de eso también. Tenemos que el precio del cacao, $3,271 la tonelada. $3,271 la tonelada de cacao en el mercado de Nueva York. El azúcar, 15,51. Está muy bien. Café, 297,85. Es buen precio también del café, pero es a como estuvo también, ha bajado bastante. Pero este es un excelente precio. No es mal precio tampoco, 297,85. El petróleo, que todo el mundo sabe la situación que hay en la zona por donde se exporta mucho petróleo. Problema de guerra, 101,38. Y el oro, 4,695,4 la onza, dólares. También ha bajado bastante. Sube algunas cositas por ahí, pero
la situación es de mucha incertidumbre y baja y sube algo y eso no anda bien. La guerra tiene todo distorsionado. O las guerras. La plata 75,13. Entonces el dólar está a 60,25 la compra y 61,19 la venta. Se fortaleció un poco en el mercado local. Bueno, el precio del cacao también es un precio que no es malo. 3.271 dólares la tonelada es un buen precio. Pero desde luego, con la caída estrepitosa de los precios del cacao, pues indudablemente se nota una caída muy fuerte y entonces puede desestimular. El azúcar ha subido un par de dólares el quintal y eso está bien, porque ese es un cultivo importante, la caña, y si podemos producir más de 500.000 toneladas de azúcar de caña, donde podemos exportar 185.000 o 189.000, no sé, toneladas a los Estados Unidos, a Europa creo que se podía exportar también por el Acuerdo de Libre Comercio, pero esa cuota preferencial a Estados Unidos, garantizada, excelente. 350 o 400.000 toneladas para el mercado local y está muy bien. Ojalá los cañeros tengan buenos rendimientos en sus campos de caña y en los rendimientos en fábrica, porque eso sería un éxito para el país, que pueda mantener una zafra azucarera por lo menos estable, como lo demanda el mercado local. Hay que ver un reto que se lanzó en el Consejo Estatal del Azúcar con el Ingenio Porvenir, que yo dudo que dé un salto de 990 toneladas que tuvo en la cosecha 24-25. Esta 25-26, vamos a ver qué va a pasar en el Ingenio Porvenir, si es verdad que se puede cumplir la meta trazada de 15.000 toneladas de azúcar. Es decir, subir 15 veces el rendimiento o la producción del año pasado. Yo dudo que eso se cumpla. No solo porque le puedan arrimar la caña al ingenio, sino lograr el rendimiento en fábrica de eficiencia, de molienda y de producción de azúcar, cristalización y todo aquel proceso interno de fábrica que no es fácil. Primero hay que tener una buena caña con un buen brix y segundo tener un buen sistema de fabricación de azúcar, tanto la extracción, los calentadores, el pH, el asunto de los tachos y luego las melazas, las mieles, la extracción de las mieles y ver qué queda de azúcar. Eso no es fácil, pero hay que ser optimista y no pesimista. Está muy bien. Vamos a ver cómo ha tenido el comportamiento que ha tenido la economía en el mes de febrero, enero y febrero, que son unas informaciones que ha servido el Banco Central. Y entonces el banco ha señalado que en el IMAE, que es el índice mensual de actividad económica, tasas de crecimiento en el 2026, actividades económicas enero-febrero, agropecuario ha crecido un promedio de 3,2%. Explotaciones de mina y cantera, que parece ha sido la de mayor crecimiento, 9,4%. Manufactura local, 2,4%. Manufacturas de zona franca, 1,2%, muy bajo la zona franca. Construcción, 5,8%, han subido algo, muy importante. Servicios, 3,5%. Energía y agua, 2,5%. Comercio, está débil, 0,3%. Hoteles, bares y restaurantes, 5,3%. Ha bajado también.
era un renglón de alto crecimiento, no sabemos porque el ministro anuncia muchísimos turistas, o es que los turistas vienen a pasear y no gastan dinero. Transporte y almacenamiento, 3.3. Comunicaciones, menos 0.2. Han bajado negativos. Servicios financieros, 5.2. Actividades inmobiliarias y de alquiler, 3.3. Enseñanza, 7. Ha crecido enseñanza, muy bien. Salud, 6%. Servicios profesionales, 4.1. Bueno, indiscutiblemente que los sectores como la construcción, hoteles, bares y restaurantes, sector agropecuario, manufactura y zona franca deben crecer más, comercio también deben subir más. Pero eso ha hecho un promedio del IMAE de 3.7% entre enero y febrero. El crecimiento fue 3.9 para el mes de febrero y el promedio 3.7. Ahí están, enero, febrero, 3.7% el crecimiento de la economía dominicana. Claro, esos son buenas señales, vamos a decir, para obtener un rendimiento de la economía que por lo menos termine en las metas que se han trazado de 4 y algo más, hasta 4.5, otras veces han bajado a 4, pero si crece 4% no es mal crecimiento este año porque el año pasado fue 2.5 y se ha sentido indiscutiblemente esa caída, muy entendible. Entonces ayer el presidente tuvo su reunión con el empresariado. El presidente Luis Abinader asegura, no habrá alza de precios en la canasta básica. Ojalá no caiga esto en una falta de respeto al presidente de la República. Que el empresariado, obviando las responsabilidades personales, vamos a decir, porque cada quien allí se unió por su grupo, se unía o lucían cohesionados por sus gremios. Me imagino la gente de la YA, por un lado, los productores agropecuarios, los empresarios, los manufactureros, comerciantes, grandes comerciantes, supermercados, etcétera. Esos van agrupados. Entonces, porque no es fácil asumir esa responsabilidad. Ahora, decíamos nosotros ayer, eso ojalá no termine en un fracaso con rotundidad, como se dice, o en un esplendoroso fracaso. Poner al presidente a decir que los precios se van a quedar estables, uno sabe que eso no es verdad. Porque los empresarios dominicanos, muchos, la gran mayoría, nosotros hemos dicho que no son empresarios, sino empresarios. Es un empresariado acostumbrado a evadir impuestos, acostumbrado a muchas malas artes y muchas mañas en los negocios. ¿Y cuál es la mejor prueba? De que uno sabe que no van a cumplir. Y que eso es más que escenografía, tramoyismo para lucir, que son colaboradores, que tienen un interés en que el pueblo dominicano y los pobres que tienen que luchar muchísimo para sobrevivir. Sientan que hay como una mano amiga y que esta gente están dispuestos a sacrificarse junto con el gobierno. Pero uno sabe que no es así. ¿Quiénes hicieron, como dicen, quiénes hicieron coca ayer mismo? Los embotelladores de agua inmediatamente subieron 5 pesos al botellón de agua. Es decir, fíjense cómo, seguro que estaban representados en esos gremios, esos embotelladores de agua, porque el CONEP o la organización, no sé, de comercio, están todos representados.
Y fíjense cómo, como se dice, de golpe y porrazo, los embotelladores de agua le suben 5 pesos al galón o al botellón de agua. Eso significa, esos 5 pesos, todo el mundo sabe que aquí los embotelladores de agua no llevan el agua a las viviendas, que esa agua llega a los colmados, que son los que distribuyen verdaderamente el agua potable en este país. Y que esos deliveries, eso, los colmados primero, en vez de 5, le ponen 10 pesos al galón. Entonces, usted, si paga 120 pesos, oigan por dónde que va el agua, y ahora 125, en el colmado le calzan 130 ese galón. Ah, el agua subió. Y nosotros tenemos que pagarle a los delivery para que lo lleven, y un delivery tiene que subir 3 pisos, muchas veces 2 y 3 pisos a llevar esa agua y servírsela ahí al consumidor final. Pero eso implica que usted tiene que darle una propina también al delivery. Al final termina ese tanque de ese garrafón de agua, termina 140 o 150 pesos usted gastando para llevar el agua a su casa, el agua potable. Y lo vamos a ver. Pero lo bueno de todo esto es, o lo malo de todo esto es, que nada de lo que sube baja aquí. Y uno sabe que ese galón de agua, ese garrafón de agua no va a bajar cuando pase la crisis, no bajan. Y aunque bajen en el precio del petróleo y bajen en los combustibles, ellos no van a bajar. Incluso muchos vehículos de esos que transportan trabajan a gas, probablemente. Entonces están usando el gas al mismo precio subsidiado que le está dando el gobierno. Sin embargo, le calzan a los consumidores, le calzan el aumento. Y entonces, ¿cómo es el asunto este? ¿Para dónde que vamos? El presidente anunciando que los empresarios y los comerciantes le prometieron que los precios no van a subir, que se van a estabilizar, sabiendo uno que todo eso no es una farsa. Y no hay que esperar mucho, lo vamos a ver muy rápido. Ustedes verán, si está, claro, si sigue esta guerra, como está esto ahora mismo, que no se sabe cómo es que anda esta guerra del señor Donald Trump, en forma tan irresponsable. Dice Donald Trump que él no va a abrir a Hormuz. Ah, no, yo no tengo que ver con eso, yo no compro petróleo ahí. Es decir, los que compran petróleo ahí, que vayan y arreglen a Hormuz, pero Hormuz usted lo encontró estable. Usted fue el que lo desorganizó con la guerra. Entonces a sus aliados y amigos, usted ni siquiera le participó que esa guerra iba a traer eso, porque tal vez ellos le hubieran dicho, mire, no inicie esa guerra ahora, porque deje que mejor la guerra la abra Israel, métale presión a quienes apoyan a ese país que se llama Irán, y quienes apoyan ese país son China y Rusia, póngale sanciones fuertes. Y no tiene usted que arriesgar la aviación norteamericana, ni tiene que meter a nadie allí. Usted le dice a China y a Rusia, mira, no te voy a comprar, a ustedes tienen aranceles altos, no quiero negocio con China ni con Rusia. Porque tampoco compra petróleo en Rusia. ¿A quién es que le compra petróleo? Rusia y China, viendo afectado su negocio con los Estados Unidos, y Europa poniéndole presión a China también, diciéndole no te compro vehículos eléctricos, no me interesan ninguno negocio de China, quédense allá en Asia. Y China, India y Rusia son las 3 grandes economías que le iban a decir a Irán, mira muchachos, ustedes tienen que dejar esto porque esto va a traer una distorsión económica que nosotros vamos a perecer y nosotros no nos vamos a morir por ustedes, musulmanes de Irán, no vamos a perecer. Vamos a buscar una fórmula de que ustedes, esto, si llega a un acuerdo,
de que no van a tener armas atómicas aquí por ahora. Y a Israel no tiene que bombardear a Irán. El señor Donald Trump se mete en la guerra con el señor Netanyahu y miren por dónde va la guerra. Anunciando con ultimátums, como decíamos ayer, descabellados. Ya no se sabe cuántos ultimátums van. Ahora anuncia que en 2 o 3 semanas él se va de ahí. Oh, usted se puede salir de ahí. Y usted no le hizo muchísima crítica al señor Biden porque sacó la tropa de Afganistán. Pero allí era peor en Afganistán porque ahí estaban muriendo los soldados norteamericanos, peleando una guerra insensata con unos muertos de hambre allí. Talibanes. Ahora, usted inició esta guerra, metió a Estados Unidos ahí, y usted ahora se retira como sin ton ni son. Ya gané, pero usted no le ha ganado a nadie. Porque el que dice que le han ganado, dice que no se rinde. Y si no se rinde, pues se supone que tiene algún poder de respuesta. Pero le están respondiendo. Entonces, el señor Trump, en forma irresponsable, ahora sale y dice que ese problema no es de él, que ese problema son de los que compran petróleo ahí. Pero por Dios. Y Estados Unidos puede seguir en un desorden así. Eso no puede ser. Entonces, ahí hay una situación sumamente complicada ahora porque Donald Trump, en forma irresponsable, ahora se quiere hacer como el niño que hace un disparate, o el adulto que hace un disparate y después quiere hacerse pasar como niño y decir que no tiene la culpa de lo que hizo, o ponerse como loco, o echarse a loco. Bueno, yo me puse loco en este momento y eso fue una locura, pero ya yo volví a juicio y eso no es así. Esa guerra no va a terminar así. Entonces tienen apuro a los propios amigos. ¿Cómo Estados Unidos va a dejar en la estación del desamparo a los mismos Emiratos Árabes que están ahí? Arabia Saudita, que es un amigo histórico de los Estados Unidos, maltratado, el propio príncipe le dijo de todo, le dijo lame trasero, y bueno, un desastre para mí. Y hoy, como para definirse más como un presidente improvisado, el señor Donald Trump dice que él no le va a vender armas a Europa para que se la traspasen a Ucrania. Yo llegué a la conclusión que Donald Trump, por esa conducta narcisista que él tiene, que ya es trastorno, esa conducta megalómana de desprecio a los demás, propio de esos megalómanos, entonces ha adoptado una posición, pienso yo, personal con ese señor Zelensky. Zelensky ha sido muy inteligente, es un judío inteligentísimo, un hombrecito que todo el mundo pensaba que no era más que un cómico. Pero el hombre no es un cómico, el hombre es un tremendo líder, un tremendo político. Y en medio de la guerra se ha desplazado a los Emiratos, que son ricos, que él lo sabe, y le lleva la experiencia militar que ha tenido Ucrania en esa guerra contra Rusia y luchando contra las armas de Irán. Y ha ido a desplazarse allí y lo que ha hecho es ganar prestigio y ganar dinero para Ucrania. Entonces, digo yo, esa conducta de desprecio a los demás y de inseguridad, esa inseguridad es propia del megalómano. Yo creo que entonces Donald Trump odia la inteligencia, el honor, el patriotismo, la decencia, porque eso es lo que ha hecho el señor Zelensky, luchando por su Ucrania. Y este señor luchando a favor de que Putin venza a Ucrania. Uno no puede entender esto. Un presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, que es, supuestamente, mejor dicho, era la estrella polar de Occidente. Y hoy tiene a toda la Europa de la UE y la no UE
tiene a Canadá prácticamente de desaliados, de enemigos. Quería ocupar a Groenlandia en una forma humillante hacia Europa, de irrespeto, de dinamitero, y ahí andan una situación en los Estados Unidos ahora con este problema de la guerra, su inflación y los problemas internos. Parece que Trump entonces entiende, o le han hecho entender, mira, vamos a salir de Irán porque va a perder la guerra, la guerra económica y la guerra política la va a perder aquí. Realmente no se entiende esta situación en que ha caído Estados Unidos con esas posiciones del señor Donald Trump. Vamos a la pausa y seguimos. Pero venga acá, mi hermano. Piensa lo que era. Dale para atrás, dale para atrás. Dale para atrás, que eso es para la gente. Repete paso de cebra. Son motoristas, Dios mío. Aló, ¿para Semana Santa? Vamos a darle. Y esa lo que era, mío, sin saldo. ¿Se le cayó esto, mío? Al paso, mío, al paso. No, ve acá, no te vayas, te comí. Ya ustedes saben, ¿verdad? Que esta Semana Santa nos vamos a paso seguro. Ven acá, ven. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bueno, parece que la justicia de La Vega quiere distinguirse, porque ha sucedido ahí, vamos a decir, de ultimísima decisión tomada en tribunales veganos. Ese caso de la familia Pilarte fue un caso muy sonado, gravísimo, de corrupción, diríamos, por lavado de activos y negocio, parece, relacionado con el narco. Una riqueza inconmensurable, poderoso económicamente esta familia, y entonces fue una familia que, como se dice, se le levantó la tienda y se ha hecho un destape de riqueza allí, que todo el mundo sabe que eso es difícil, hacer tanto dinero y tanta opulencia.
en toda la familia. Pero la familia parece que buscando protección con el que va a ganar, facilitó medios y todo el mundo ha visto todos los medios que facilitaron hasta helicópteros para que el candidato del PRM en ese momento, que era el presidente, se le facilitaran sus viajes de campaña. Pues se sospechaba también que esa familia pues, aportaba dinero a las campañas del PRM, pero más. La señora fue condenada a 5 años, condenada en Suprema Corte de Justicia, que no sabemos si estará cumpliendo esa prisión, porque es una familia tan cercana al poder actual que levantaba sospecha, aquella frialdad con la que se estaba conociendo ese caso tan grave, de acusaciones tan pesadas, unida a una actividad tan delicada como es el ilícito de negociar drogas, narcóticos o lavar activos procedentes de ese negocio ilícito. Entonces esa cosa como que llamaban la atención. Hubo un tribunal en La Vega que declaró al señor López, el esposo de la ya condenada, juzgada y condenada diputada, que es su señora, Rosamalia Pilarte, fue condenada a 5 años de prisión. Entonces, el caso de su esposo, y creo que de uno de sus hijos, o varios, o los hijos, no sé, los tribunales, a petición del Ministerio Público, los jueces de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega revocaron la decisión que declaró la extinción penal del proceso en su contra, que había declarado otro tribunal. Eso, señores, eso es una cosa grave. A través de un comunicado de prensa, la fiscal Auraluz García Martínez valoró la decisión y destacó que representa un paso de avance en las acciones ejecutadas en este proceso para lograr justicia. El tribunal acogió el recurso de apelación interpuesto por el órgano persecutor contra la sentencia del primer tribunal colegiado de La Vega, que además del señor Miki López favorecía a José Miguel López Pilarte, Ada María Pilarte de Hinoa y Miguel Arturo López Pilarte, decían sus hijos. También a las empresas inmobiliarias Gloria Ibet, Servicrédito Gloria Ibet, Autocrédito Selecto y Agropecuaria Gloria Ibet. Todo un complejo económico fuerte, pero al ser tan obvia, tan de bulto aquella relación de esa familia con el poder económico, el poder político de hoy, señores, era muy evidente aquella frialdad, aquel como desentendido, no había juicio. Y fíjense lo que se aprovechó, es decir, como ha habido una especie de dispendio judicial por largo, alargándose el tiempo y no se conoce nada, no, pues extínganlo. Y un tribunal decidió extinguir ese caso. Y lo extinguió, pero el Ministerio Público apeló. Hoy esa apelación vuelve el caso. Pero hay evidencia de poder ahí. ¿Qué pasa con esos casos? Señores, eso es muy evidente, que el poder político está protegiendo a esa gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Porque esos son casos graves que tienen que desligarse. Ya ese caso debió haberse juzgado. Y si esa familia no es culpable, pero parece que hay culpabilidad porque la señora fue condenada. Pero si el padre y los hijos no tienen que ver con eso, entonces que se decida también, pero que se haga el juicio. No que se haga, como dicen, de ultimísima decisión, como un apresuramiento y vamos a declarar esto ya extinguido porque no se ha podido conocer. No se ha podido conocer porque hay una mano oculta que parece no quiere que se conozca el caso o el juicio. Eso no está bien, La sociedad dominicana tiene que estar clara. Por eso digo, felicito a
La justicia de La Vega, que por lo menos rescata la dignidad de esos servidores de la justicia en La Vega, porque después de todo, ver esas cosas crean ciertas dudas de que realmente estamos en un tiempo de transparencia y de seriedad. Esas cosas tienen, este país no puede seguir así. Eso es un caso muy grave. Entonces vamos a condenar al hijo del gringo, a fulanito a desconocido. No, hay que llevar a quien sea, porque aquí hay que poner castigos ejemplares. Y miren cómo es que anda esta justicia. Todos los casos de corrupción aquí, pues no son esos solo, los de corrupción administrativa, todos quieren la extinción. ¿Por qué la extinción? Todo este dispendio de tiempo pasa y transfieren y mandan para allá y ¿cómo que se dice? Paran el juicio porque hay que un detalle, que fulano se enfermó, que el abogado no fue, que no es testigo, pero por Dios, ¿pero y qué es lo que está pasando? Vamos a juzgar a la gente, pero no es que se prejuzgue y ya son culpables, no necesariamente, pero que los juicios pasen, que sean serios, que los juicios se conozcan con su amplitud y las pruebas, si son buenas, y si son malas, pero no podemos quebrar el cuerpo, torcernos en medio del proceso de adesentamiento, si se le puede llamar a esto. No hay un caso que pueda ser concluyente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué mano negra está manejando estas cosas? Porque nos explica que un caso como ese que tiene 6 años, yo creo, si la memoria no me traiciona, ese caso se conoció, yo creo que fue en el gobierno de Danilo Medina. Y encontró entonces como cierto apoyo en este gobierno. ¿Qué es lo que pasa? Porque esos juicios los que están extraditados no se han juzgado aquí. Los extraditados se fueron extraditados porque lo pidió Estados Unidos, pero si no lo pide Estados Unidos no vienen ahí, como nada, escurriendo el bulto, ocultándose por allí. Y va un policía, mira muchacho, vete por aquí. Y no, por ahí no pase, que eso está zona prohibida. Tenemos órdenes de que no se dejen esa gente tranquila. Esa gente estuviera todo aquí, si no la pide, la deja. Y la justicia norteamericana, todos estuvieran aquí. Entonces, así yo creo que esta justicia tiene que estar clara. Por lo menos esos veganos salvaron esa ultimísima, decisión de evitar que ese caso se extinguiera. ¿Por culpa de quién? ¿Quién es el culpable de que se extinga ese caso tan conocido que fue ese caso de La Vega? Bueno, yo no soy vegano, pero viví un largo tiempo en La Vega, por tanto me duele La Vega también y tengo que salir en defensa de los veganos. Porque eso es seriedad en el proceso. No procede la extinción. Vamos a apelar esto. Y ese juzgado de apelación echó para atrás el caso. Eso está muy bien. Bueno, el gobierno ha inaugurado. Primero se ha anunciado, el FITRAN anunció que en mayo arranca el monorriel de Santo Domingo. Pero hay que hacer las advertencias del lugar. Señores, todo ese sacrificio que ha tenido Santiago con esa obra, que está lenta todavía a pesar de todo, pues yo digo que fui a Santiago, la vi la semana pasada y vi que esa obra todavía falta muchas cosas. Imagínense uno viendo todo lo que ha pasado con este centro, el tren de aquí, la línea C2 del metro, que todavía eso no está terminado y el presidente fue y inauguró eso. Y faltan muchos detalles en ese metro, en esa línea de metro. Entonces, se va a iniciar el de Santo Domingo. Sería bueno que las autoridades tomen en cuenta ese sacrificio que ha pasado Santiago. Traer esa
esas dolencias de esa construcción, porque todo el mundo sabe que esas construcciones traen muchas molestias. Pero hay un dicho que dice que si usted quiere moño bonito, hay que aguantar jalones. Eso es una expresión muy común en República Dominicana, muy criolla. Y es verdad, más con nosotros, los mulatos de este país, esos pelos duros, hay que aflojarlo a base de calor y de grasa y cosas de eso. Entonces, ese monorriel de Santo Domingo va a traer molestias porque sabemos cómo está Santiago, las molestias que ha pasado Santiago. Lo que pasa es que los santiagueros nunca han sido ciudadanos que salen a protestar. Y el país se ha educado, podríamos decir ya también, todo el país, esas protestas callejeras con tanta ebriedad, esa especie de remolino callejero, ya esas cosas han sido superadas. Pero esas molestias serían dañinas. La capital no es Santiago, porque la capital también aquí hay mucha gente, que Santiago no es igual que aquí. Ojalá ese trabajo que se va a iniciar en mayo se avance en forma organizada y rápida. Como se está trabajando allí en la Luperón, indiscutiblemente que en la Luperón se está trabajando con seriedad y rápido. Un trabajo fuerte que hay allí. Igualmente en la Colombia se está trabajando también, porque eso es Odebrecht que está trabajando ahí, y todo el mundo sabe que esa empresa ha sido muy efectiva en eso. Ahora, vamos a ver qué pasa, porque las obras del gobierno, entonces esas obras no caminan, son lentas. Y hay una suerte como de redención, no es de celebración, sino de redención, porque hemos sido esclavos, los ciudadanos hemos estado esclavizados por esas deficiencias propias de un ministro de Obras Públicas que hubo ahí, que fue un total fracaso, el ex ministro de Obras Públicas. Vamos a una breve pausa y seguimos con ese tema. Venga acá, mi hermano. Piensa lo que era. Dale para atrás, dale para atrás. Dale para atrás, que eso es para la gente. Repete paso de cebra. Son motoristas, Dios mío. Aló, ¿para Semana Santa? Vamos a darle. Y esa lo que era, mío, sin saldo. ¿Se le cayó esto, mío? Al paso, mío, al paso. No, ven acá, voy. No te vayas, te conviene. Ya ustedes saben, ¿verdad? Que esta Semana Santa nos vamos a paso seguro. ¡Ven acá, ven! Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de
crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, entonces rogamos a esos altares públicos del Estado o del gobierno para que esas obras cuando se arranquen en mayo no se detengan, que sigan rápido para evitarnos todas esas dolencias. Porque fíjense que las celebraciones han sido tal vez hasta pocas en Samaná. A Samaná se le acaba de entregar su entrada, pero yo digo, es una redención lo que ha habido con esos pueblos, porque fueron casi esclavizados por Delín y Ascensión, que es el ministro. El 9, se entregó en la parte del peatonal del 9, pero sigue el 9 todavía ahí dando carpeta, como se dice. Y la gente lo que siente es una especie de alivio, de redención, no de celebración, porque es, repito, una suerte de esclavitud a lo que han estado sometidos. Por ejemplo, Nagua, hoy vi yo, eso tiene 15 años, ese pueblo de Nagua esclavizado también. Cuando le inauguren ese malecón, será una especie de redención también lo que habrá allí, no de celebración. Porque, señores, óiganme, el gobierno del presidente Abinader anunció eso desde que se llegó al poder, pero ya eso venía de atrás. Pero bien, los de atrás se quedaron atrás, allá problema de ellos. Pero el gobierno anunció que eso iba a avanzar y se anunció con bombo y platillo, como dice. Y ahí está el malecón de Nagua igualito, con unos atrasos y la gente quejándose. Pero el presidente anunció el 27 de febrero, anunció que en Nagua se están haciendo 55 obras, está construyendo el gobierno. Citó 7 como entregadas, pero si está esa en la restante, esa no la entregan en 5 años, pienso yo, que no entregan ese malecón de Nagua. Una barbaridad. Así no se puede trabajar obras públicas. Eso hay que avanzar con las obras públicas o no se arrancan porque terminan entonces en qué sé yo, en unos atrasos que lo que hacen es que esclavizan a esas localidades, esos pueblos. Cuando la van a inaugurar, repito, ya lo que va, en vez de celebración en el pueblo, lo que hay es una suerte de redención. Nos soltaron de la esclavitud a que nos sometieron. Esas cosas no pueden seguir así. El gobierno tiene que reivindicarse, tiene que reestimularse y ver si no sé, si se agilizan estas cosas. Ese monorriel de Santiago tiene que avanzar, no sé. Pero bueno, yo no soy ingeniero civil tampoco. Yo voy a mostrar para los conductores de esta época tan especial de Semana Santa, como las autoridades se han ocupado, porque hay que reconocer eso, las autoridades se han ocupado de la prevención de accidentes en carreteras, en balnearios o en sitios de recreo, sabiendo los problemas que han pasado por años en este país. Y sabemos también los sinvergüenzas que manejan en esta capital y en este país, que manejan drogados, que manejan borrachos, que manejan adormecidos también, porque se duermen en las carreteras, tal vez por exceso de trabajo o por irresponsabilidad de que la noche anterior se la pasaron tomando tragos, se avanza la noche y cuando cogen al día a trabajar con un chofer que le mandan una carga, por ejemplo a Nagua o a San Francisco de Macorís, el hombre a las 2 de la tarde se duerme y le tira ese camión cargado encima a otro vehículo ligero y mata al que viene ahí o se libra de la muerte gracias a Dios. Por ejemplo, miren eso, y se lo digo a los conductores de esta Semana Santa. Ese camión, ¿qué hizo?
va rodando bien en su carril derecho. Viene un amigo mío en el carril también en vía contraria. El chofer del camión se durmió y coge para encima del carril del amigo mío. Y miren cómo dejó el vehículo del amigo mío y el amigo mío casi muerto. ¿Ustedes creen que esos son accidentes que deben pasar? Entonces hay una irresponsabilidad también de las empresas dueñas de esos camiones que tienen que también vigilar a esos camioneros y ver, hacerle su análisis, por qué te duermes, si amaneciste, si no amaneciste, si tiene problemas, toma medicamentos que le crean sueño, qué sé yo, lo adormecen. Y entonces esas cosas son muy graves. Uno no puede ni salir a la calle, a una carretera. Todos los accidentes, fíjense las condiciones que quedó ese vehículo ligero. Miren eso. Ese camión, el señor se durmió. Y miren la situación en que dejó al amigo mío. Su vehículo destruido y él, vivo de casualidad, por la gracia de Dios, se salvó de esa muerte segura para cualquiera. Porque, señores, fíjense eso, un hombre que se duerma manejando un camión cargado con una carga pesada y se desliza encima de otro que viene normal por su carril en vía contraria. Explíquenme esto. ¿Se durmió el chofer o le dio un infarto? Quién sabe también. Pero eso son cosas que tienen que también tener su análisis y ver a esta gente que andan con cargas pesadas en las carreteras. Eso es muy delicado y tienen que ponerle atención a todo esto. La autoridad ha hecho el esfuerzo. Y el RD Vial ha hecho también su trabajo de señalización en la carretera. Se ponen las luces, se le ponen las señalizaciones en el pavimento, los paseos se arreglan, se limpian, se están arreglando los barandados. Es decir, hay que ayudar a la autoridad también, porque esto así no podemos seguir. Aquí hay mucha gente que hace sus diabluras en esa carretera, entonces anda uno con temores. Asimismo, la carretera que va a Nagua, la nueva, ahí se deslizó una vez una pareja que venían de Romana, iban de luna de miel, iban para Nagua, para allá, para Samaná, y se tiraron encima de un amigo mío que casi me lo matan también. Le desbarataron el vehículo con todo, un vehículo de agricultura, del Ministerio de Agricultura. Se desplazaron borrachos, se fueron en una curva y fueron a parar encima del amigo mío. Entonces, eso, gente bebidos, gente trasnochados, drogados, etcétera, etcétera. Bien, les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, que los miércoles publica su blog La Pregunta. Paz y perdón es mi ruego. Ojalá podamos leer al doctor Marino Vinicio Castillo y ponerle atención a esas reflexiones de él, esos consejos de un hombre ya de edad bien madura, conocedor de este país y hombre de recto juicio, de razón y de palabra, como hemos señalado siempre. Tomen las cosas con calma y volvemos el lunes, porque ya este programa, mañana el canal tiene una programación especial de Semana Santa. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.